Hoy vamos a terminar lo que son los juicios a las naciones. Recordemos el dedito de Isaías, ¿se acuerdan? El primer dedito, ¿de qué nos habla? ¿Se acuerdan o no? Bueno. Juicio y esperanza para Israel, ¿ya? El primer dedito es juicio y esperanza para Israel. El segundo dedito nos va a hablar del juicio a las naciones, que terminamos hoy, ¿ya? El tercer dedito nos habla del ascenso y la caída de Jerusalén. El cuarto dedito nos va a hablar anuncio de esperanza. El quinto dedito, el siervo que cumple la promesa. Y por último, vamos a encontrar los siervos que heredan el reino de... Si bien digo, los siervos que heredan el reino de Dios. Entonces estuvimos viendo el juicio a las naciones, que lo dividimos en dos bloques importantes. Lo que vimos la primera y la segunda semana, lo que es el castigo a las naciones, propiamente tal, el castigo que ya se cumplió en el tiempo entre Isaías y Nabucodonosor, y lo que es la segunda parte del juicio a las naciones, que tiene que ver con la maldición y con el lamento de Isaías, que es más bien un punto de vista escatológico, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla. Ahora sí. Denme un minutito para poner la diapositiva. Esto está... Ahora lo aquí se casi chiquito. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí pueden ver la diapositiva y también podemos ver de qué se va a tratar la clase del día de hoy. ¿Ya? Ahora sí estamos. Entonces, hoy vamos a ver la clase número 8 de Isaías, ¿ya? Entonces, estuvimos viendo, como dije, la primera parte es el castigo, y ahora vamos a ver el lamento. Desde el capítulo 29 en adelante del libro de Isaías nos vamos a encontrar. Dijimos la semana pasada que Jerusalén, cuando hablaba de Ariel, ¿se acuerdan? No era la sirenita, sino que de Ariel era una ciudad que iba a ser asediada y capturada con frecuencia. La ciudad de Jerusalén ha sido capturada por 27 naciones a través de su historia, ¿ya? Casi siempre cuando Jerusalén fue tomada, casi siempre cuando Jerusalén fue conquistada por otro reino, fue destruida, ¿ya? Así que quienes pretendemos ir a Jerusalén algún día y, digamos, a caminar por las calles de Jerusalén, lo más probable es que no sean las calles originales por donde anduvo el Señor o los lugares sagrados en los cuales el Señor estuvo. Por ejemplo, el estanque de Betesda donde el Señor caminó está aproximadamente 15 metros bajo el suelo. Entonces no es el lugar original en el cual el Señor anduvo. Entonces, vamos a darnos cuenta en Isaías 29, estamos en el capítulo 29, de versículos 9 y 10, nos vamos a encontrar con el mensaje, dice, deteneos y maravillados, ofuscados y cegados, embriagados, pero no de vino, tambaleados, pero no por sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros un espíritu de sopor, cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Habíamos dicho que Isaías fue el profeta de lo común y corriente, un profeta sencillo, y que lo que él dijo se adapta hoy a nuestra cultura contemporánea. Recuerden que estamos en la parte escatológica del juicio a las naciones. Hay otra versión, otra traducción de la Biblia que dice: el Señor ha derramado sobre vosotros un espíritu de sueño profundo. Causó Dios en Israel en un adormecimiento. ¿Cómo lo hizo? Él continuó dándole luz a los israelitas, y a medida que les daba,
la luz, los israelitas iban rechazando al Señor. Ellos no aceptaban la verdad que Dios les entregaba, no la podían ver, no podían darse cuenta del verdadero mensaje del Señor. Esa es la manera en la que Dios, ¿no? Y dice que la cual, dice que ellos estaban como ciegos. Entonces es una manera que la gente espiritualmente se adormece, la gente espiritualmente se cauteriza. Por eso, por ejemplo, en el libro de Romanos, dice que el Señor los entregó a sus pasiones desenfrenadas. ¿Qué tiene que decir eso? El Señor le dijo, bueno, no quieren hacer caso, ahora ustedes vean cómo van a salir adelante. Esa es la manera en que vemos como los profetas y los príncipes no anticiparon esta liberación de Dios, no anticiparon que Dios iba a cerrar los ojos de los profetas y de los videntes y fueron enceguecidos ante el futuro como que como enemigos de Dios. Como ustedes son enemigos de Dios, ustedes van a quedar enceguecidos espiritualmente. Y es ahí donde dice el versículo 11, y entonces el capítulo 29 dice, yo será toda visión como las palabras de un libro sellado, el cual si lo dan a que sabe leer y le dicen, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si le da el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora, y este le dirá, no sé leer. Aquí este versículo está haciendo un ataque, está haciendo un enfoque puntualmente a la actitud del pueblo. ¿Cuál era la actitud que el pueblo tenía? El pueblo tenía una actitud reacia, rechazaba la palabra del Señor. Pero también si nos damos cuenta, esta actitud del pueblo del rechazo de la palabra del Señor es una actitud que está proliferando mucho en el liderazgo del día de hoy, en las iglesias a nivel global. Hoy en las iglesias es muy difícil encontrar una palabra cristocéntrica, pero sí es muy fácil encontrar un mensaje lleno de motivación psicológica. ¿Por qué? Porque como a la gente le gusta escuchar algo que lo desafíe, y no les saquen cara el pecado, la gente como que tiene mucha tendencia a escuchar ese tipo de mensajes, como la teoría de la prosperidad está basada en este campeón que llevamos dentro. Hay verdaderos mensajes que hoy día se están basando en una motivación psicológica y son muy pocos las iglesias, son los púlpitos en donde se está hablando conscientemente contra el pecado. Así que esto del 29, versículo 11 y versículo 12, del libro de Isaías también es una crítica y es un lamento escatológico de cómo va a ser el mensaje que se va a escuchar en las iglesias de los últimos tiempos. Si se dan cuenta, nos habla de un libro sellado. En el libro de Apocalipsis también se resalta, como lo estuvimos viendo cuando estudiamos Apocalipsis, aquel rollo, ¿se recuerdan el rollo? Aquel rollo que estaba sellado y solamente el Cordero podía abrir los sellos. Un libro sellado, recuerdan ustedes que para el Imperio Romano se sellaba un libro, se sellaba un documento con 7 sellos cuando era un testamento, ¿cierto? Cuando había un testamento, venía alguien y le ponía 7 sellos como para dar credibilidad que ese testamento era válido. Aquellos que consideran el Apocalipsis como un libro sellado y se supone que no lo vamos a entender, están diciendo lo mismo que en el libro de Isaías, o aquellos que dicen, ¿cómo vamos a explicar la Biblia? ¿Cómo la vamos a dar a conocer? Tienen esta misma actitud de Isaías 29, 11 y 12. Los que pueden entender y que pueden leer la Biblia no lo hacen porque dicen, no, es un libro sellado, yo no me meto ahí. Pero aquellos que no tienen el conocimiento o no tienen la sabiduría espiritual o los que no tienen el crecimiento, la madurez espiritual, dicen, yo no puedo leer la Biblia o no puedo conocer la palabra de Dios porque no entiendo, no conozco. Hoy hay cristianos que ofrecen toda clase de excusas para qué, para justificar su ignorancia en la Biblia. ¿Ya? Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las palabras que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? La palabra bienaventurado significa feliz. En otras palabras, felices son los que leen y los que oyen la palabra del Señor, ¿ya?
También en Apocalipsis 22:10, al término de la Biblia, en Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo se acerca. Podemos ver que no es un libro sellado como algunos pretenden insinuar, es algo que no podemos tocar, no nos metamos con la escatología, sino que al contrario, nos insta a que podamos hablar y que podamos escudriñar del Señor. Dice en 29:13 Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Por qué? Porque ellos no conocían la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo que Dios les había dicho. Ellos no entendían lo que Dios no entendían el mensaje concreto de Dios y tenían solamente una devoción un tanto nominal, una devoción un tanto que no era genuina. Si nosotros hubiésemos vivido en los días de Isaías, nos habíamos preguntado qué quería decir el profeta con estas palabras. Si la gente iba al templo, el templo estaba siempre lleno de gente, todo el mundo llevaba sus sacrificios, todo el mundo llevaba sus ofrendas. Cada vez que había un sacrificio, todos se encontraban en el templo y era como un punto de reunión. Recuerden que el templo no tan solo era para llevar ofrendas, sino que también era un lugar donde había mucho encuentro y se hacían muchos acuerdos comerciales. Había un sector para los hombres, había un patio para las mujeres, había un patio para los no judíos, para los gentiles. ¿Por qué veía Dios culpa en ellos, que en esas personas que iban al templo? ¿Por qué Dios veía como con un dejo de tristeza las personas que iban al templo? Porque ellos asistían al templo, al lugar de encuentro, al lugar de adoración, cumplían con un ritual, pero era un ritual que salía de la boca hacia fuera. Era un ritual nominal, era un ritual que no salía del corazón. Era como que pudiesen orar, pudiesen alabar a Dios, pero no eran esas alabanzas, esas oraciones, esas palabras no significaban absolutamente nada para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban la palabra de Dios. Por eso es que Dios dice que su corazón estaban lejos de él. Si nos damos cuenta, esta descripción de Isaías también la podemos encontrar mucho en estos tiempos, en el tiempo de la actualidad. Hoy vivimos un tiempo en donde la religiosidad está muy pegada, no tan solo en las iglesias católicas, sino también en las iglesias evangélicas. Es una expresión, es una muestra externa y puede llegar a incluso a ser una maldición para el mundo de hoy. Dios quiere que nosotros despojemos de nuestra vida toda falsa religiosidad y que nos acerquemos de verdad a Cristo. Esto es súper importante, porque esto solamente se logra cuando hay una actitud de corazón. ¿Ya? En Isaías 29:15 dice, hay de los que se esconden del Señor cubriendo sus planes y sus obras lo hacen en tiniebla y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? El asunto aquí no era tan solo de una religiosidad falsa, no era de una fe nominal, sino que también era de una doble vida. La gente era uno en la iglesia y en la casa o en el trabajo, era completamente diferente. Este asunto es tan serio que comienza con un lamento. Dice, ay de los que esconden del Señor encubriendo sus planes y sus obras lo hacen en tinieblas. Aquí encontramos dos lamentos, en este capítulo 29 encontramos dos lamentos. El primer lamento que vamos a encontrar al pueblo que actúa como si Dios no supiera lo que hacen. El primer lamento que vamos a encontrar es el pueblo que actúa como si Dios no supiera lo que hacen. ¿Ya? El pueblo que actúa como si Dios no supiera lo que hace. ¿Ya? Y el segundo lamento que vamos a encontrarnos es el pueblo que actúa para pasar desapercibido. El pueblo que actúa para pasar desapercibido. ¿Ya? Esos son los lamentos que nos vamos a encontrar. Entonces estos son como
Esta parte que hemos visto es como el mensaje que Dios le está dando ahí a Jerusalén, el mensaje de advertencia. Pero ahora vamos a ver otro punto de vista de Jerusalén desde el versículo 17 en adelante, en donde el Señor quiere mostrar la gloria venidera para Jerusalén. ¿Ya? Dice en el 29-17, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en un campo fértil, y el campo fértil parecerá un bosque. Aquí nos estamos dando cuenta que es una profecía futura. En estas palabras vemos que en el futuro llegará un tiempo donde habrá gloria, donde Israel será levantada y la tierra, que Dios aún no ha determinado, va a ser juzgada, ¿cierto? Lo mismo vemos en el 18, dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Esta es una canción muy famosa, ¿cierto? Que canta Marcos Witt, dice: y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, y los oídos de los sordos oirán. ¿Por qué? Porque dice en el mismo versículo, en el versículo 29 del capítulo 18, 29 dice: entonces los humildes volverán a alegrarse en el Señor, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. No sé si ustedes conocen el dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es lo que sucede en el día de hoy, como también lo sucede en los días de Isaías. Pero el Señor tiene preparada una gloria ¿para qué? Para quienes han guardado su vida en el Señor y han sido redimidos. Y es a ellos a quienes Dios le va a dar una tierra fértil. Es aquellos a quienes el Señor va a destapar sus oídos espirituales, va a abrir sus ojos espirituales. ¿Para qué? Para que puedan ver la gloria de Dios derramada en la vida de cada uno de nosotros. La gloria de Dios siempre está presente. La gloria de Dios siempre nos rodea. La misericordia de Dios son continuas y se renuevan de día en nosotros. Pero ¿quiénes lo pueden ver? Aquellos que no son ciegos, quienes pueden escuchar la voz de Dios, aquellos que no son sordos, son aquellos que han sido redimidos en el Señor. ¿Ya? Dice, bueno, no lo anoté ahí, pero Isaías 29, 22 y 24 dice: por tanto el Señor que redimió a Abraham, dice así la casa de Jacob, no será avergonzado Jacob, ni su rostro empalidecerá, porque verá a sus hijos que al considerar la obra de mis manos, en medio de ellos santificarán mi nombre, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán la lección. Vemos dos tipos: aquellos que fueron redimidos por Dios y aquellos que se santificaron y temen a Dios, pero también tenemos a los extraviados de espíritu, ¿ya? ¿Qué hará ellos con el nombre de Dios? Lo considerarán un nombre santo, apartado como algo maravilloso. Hoy nosotros que somos parte del pueblo de Dios, deberíamos considerar el nombre de Dios como lo más santo que hay. Y así llegamos al capítulo 30 del libro de Isaías. Bien, vamos a encontrarnos en el capítulo 30 y en el capítulo 31 con una advertencia a Judá, ¿ya? Recuerden que estamos muy cerca, lo vamos a ver la semana pasada, cuando vienen los asirios en el tiempo de Ezequiel, vienen a sitiar a Jerusalén, que es el tercer dedito del libro de Isaías, la caída y el ascenso de Jerusalén. Vienen a sitiar a Jerusalén los asirios, y Judá trata de buscar aliados. Judá trata de buscar amigos que le puedan ayudar. Y ellos ven a Egipto como una potencial y una posible ayuda. Pero el capítulo 30 y el capítulo 31 del libro de Isaías es una advertencia. Dios les está diciendo que no se vuelvan, no vayan donde Egipto, no busquen ayuda en otros reinos, sino que busquen la ayuda providencial que viene del Señor. Esta profecía local obviamente se cumplió en el tiempo de Isaías, ¿ya? ¿Por qué? Porque Ezequiel, lo vamos a ver la semana que viene, no escucha la palabra del profeta Isaías y no hace alianzas con Egipto.
Pero Israel comete el error y él sí se junta con otros reinos y es tomado por los asirios y es destruido. Y eso lo encontramos en Isaías 31, Isaías capítulo 30, versículo 1. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo no de mí, para cobijarse con cubierta, no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Este es el cuarto lamento que encontramos en esta parte de los lamentos. Ese cuarto lamento fue un lamento a causa de la advertencia para que no vayan a acudir a Egipto en busca de ayuda, ¿ya? Isaías 37 dice, ciertamente la ayuda de Egipto será vana e inútil, por eso yo les he dado voces, que su fortaleza sería estarse quieto. Es como que la ayuda que Egipto le pueda dar a Israel es como un espejismo en el desierto, ¿cierto? Cuando uno va en el desierto, cuando uno va en una carretera y pareciera que al final hay agua, pero uno nunca llega al agua. Es esa lo que Dios le está diciendo a Israel. La ayuda que Dios te va, la ayuda que Egipto te puede entregar, la ayuda que Egipto te pueda dar es una ayuda vana, es una ayuda inútil, no sirve absolutamente de nada. Pero en el versículo 15, no lo anoté, pero en el versículo 15, Dios le dice que si ellos se vuelven a Dios, si Judá se vuelve a Dios, Dios les va a liberar y Dios los va a guardar. Y llegamos a una de las joyas de la Biblia, que es Isaías 30, 18. Isaías 30, 18 dice, sin embargo el Señor esperará para tener piedad de vosotros, a pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, porque el Señor es justo, Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. No tenemos que decir, bueno, ya nos encontramos al fin de los tiempos y el Señor va a venir este año, el año que viene, y Dios dice, yo voy a hacer esto en mi propio tiempo, en el tiempo de Dios. Yo no he dado ni una fecha, incluso la palabra del Señor dice que aún los ángeles saben la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Pero mientras esperamos el retorno del Señor, mientras esperamos la liberación de Dios, mientras esperamos la ayuda de Dios, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Yo lo compartí hoy día en la mañana en el programa de la radio En Tiempo Oportuno. Las promesas de Dios no cambian. Las promesas de Dios son inmutables. ¿Cuáles? ¿Por qué no llegan las promesas de Dios? Es porque nosotros no aprendemos a vivir en santidad y a confiar en Dios. El anhelo que todos tenemos es que Cristo aparezca, tome su iglesia y la lleve, ¿cierto? Pero para eso tenemos que cada uno de nosotros esperar en Dios, no apresurarnos. ¿Y cuál es la ayuda que Dios le da? ¿Cuál es la ayuda que Dios les está prometiendo al pueblo de Israel? Y lo encontramos en 30, 31, 33. Isaías 30, 31, 33 es como una declaración de que Dios se va a hacer cargo de Asiria. Es como una declaración de que Dios le está diciendo, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de tus enemigos, dice, porque Asiria que hirió con vara, con la voz del Señor será quebrantada. Cada golpe de la vara justiciera que descargue, el Señor será con panderos y con arpa, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque el Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Foso profundo y ancho con pira de fuego y mucha leña, el soplo del Señor como torrente de azufre los encenderá. Los asirios son presentados como el último enemigo en la gran tribulación. Si pueden subrayar la palabra Tofet en sus Biblias, el Tofet era un lugar en el valle de Hinón, en donde se practicaban las mayores idolatrías, ¿ya? Esto está en el 33, creo, 32, 33, Tofet. Era un lugar en el valle de Hinón. Lo voy a anotar aquí abajito. Valle de Hinón. Y era un lugar donde se practicaban las mayores idolatrías, las idolatrías más detestables, como el centro de idolatría asirio era el Tofet. Allí se ofrecían niños en sacrificios.
Entonces, este pasaje se refiere al futuro, perdón, y al más terrible lugar de fuego. ¿Por qué? Porque dice, porque el Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey. Era un lugar de idolatría, pero ¿cómo lo muestra? Como un foso profundo, como de mucha leña, como el soplo del Señor, como torrente de azufre, lo encenderá. Y todos sabemos que cuando en el Apocalipsis 19 dice que la bestia, el falso profeta, van a ser echados en el lago de fuego y de azufre. Aquí cuando habla del rey, en el capítulo 30, versículo 32 y 33, está representándose a la bestia y al falso profeta. En Apocalipsis 20, versículo 10, Apocalipsis 20, versículo 10 nos dice que el diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el capítulo 30 del libro de Apocalipsis nos habla de esta alianza, de esta advertencia. No tenemos que hacer alianzas con Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es quien nos va a liberar. Dios es quien nos va a libertar. Y es Dios quien se va a hacer cargo de nuestros propios enemigos. Hoy en día, esto también está para nosotros. Dios nos está hablando como iglesia, Dios nos está hablando como pueblo del Señor, que no tenemos que buscar hacer alianzas con los hombres, no tenemos que buscar hacer alianzas con los que nos rodean, con el mundo. ¿Por qué? Porque ellos son débiles, su ayuda es vana, su ayuda es limitada. ¿Con quién tenemos que nosotros confiar? Confiar en Dios, como lo hizo Ezequías. Y Dios se va a encargar de tal manera de nuestros enemigos que los va a lanzar en el lago de fuego y de azufre. Ya llegamos al capítulo 31, en el cual Dios hace una nueva advertencia a Israel, que no acuda a Egipto, sino que confíe en el Señor para defender Jerusalén. Ya no están buscando aliados, ya no están buscando ayuda. Ahora Dios les está diciendo, no busquen a nadie porque yo seré su mayor defensa. Ya no le están pidiendo ayuda a Egipto, sino que tienen que confiar y creer de que Dios va a pelear la batalla por ellos. Ahora el peligro estaba tan próximo, ya no es una ayuda, ya no es prepararnos a ver si vienen los enemigos. Ahora los enemigos están ahí afuera afuera de la ciudad, y era evidente que los israelitas buscaran la ayuda de Egipto, pero Isaías sigue advirtiéndole al reino de Judá sobre el cuán inútil era la medida de buscar la ayuda en Egipto. También en el futuro, también en los últimos tiempos, Israel va a acudir a un aliado equivocado. Recuerden que esta parte del juicio a las naciones es el momento escatológico. ¿Y saben a quién? Israel en el último tiempo también va a hacer alianzas con el anticristo. Y este pasaje puntualmente está advirtiendo a Israel de esta última alianza que van a hacer con el anticristo. Y como dicen el 31.1 que tienen en sus pantallas, dicen, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, confían en los caballos y ponen su esperanza en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son valientes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Aquí nos encontramos con el quinto lamento. Pongan en Isaías 31.1 el quinto lamento, ¿ya? Pronunciado sobre aquellos que buscan o solicitan la ayuda de Egipto. Este pasaje tiene un mensaje muy importante para nosotros. Ay de usted y ay de mí cuando nos apartamos de Dios y buscamos algún tipo de ayuda material o algún tipo de ayuda humana. Dios no espera que permanezcamos en el aire, Dios no espera que quedemos como suspendidos en el espacio, Dios espera que nosotros seamos razonables, pero Dios quiere que nuestra mayor prioridad sea la ayuda divina. De vez en cuando recibimos cartas, recibimos hay gente que nos quiere ayudar. Es importante que tengamos que entender que nuestra ayuda siempre proviene del
Señor. ¿Ya? La filosofía materialista, el pensamiento humanista en el cual está el mundo centrado, el día de hoy dice que debemos tener la inteligencia de confiar en nuestros propios recursos. Tenemos que tener la inteligencia de nosotros mismos ser quienes salgamos adelante. Recordemos que cuál fue el juicio que Dios le dio a Egipto. Dios castigó a Egipto por la soberbia. ¿Y dónde puso la mano de Dios? ¿Qué fue lo que Dios castigó o cómo condenó a Egipto? Haciendo que todo su poderío económico, todas las industrias más importantes fueran completamente destruidas. ¿Ya? Confiar en la inteligencia humana, confiar en el recurso del hombre, es figurativamente hablar o como una metáfora de recurrir a Egipto, ¿cierto? Todos tenemos algún Egipto que nos ha dado como cierta fortaleza, todos tenemos un Egipto, un área que podríamos decir nuestro Egipto, que es como en donde podemos encontrar la autosuficiencia, ¿cierto? Pero nosotros debemos aprender que nuestra única ayuda proviene del Señor. El verdadero origen de las dificultades de Israel fue que ellos no recurrieron a Dios y no lo buscaron. El mayor error de Israel fue que no recurrieron a Dios y no le buscaron, sino que se volvieron frenéticamente locos en un despliegue físico, en un despliegue humano de cómo poder conseguir una ayuda tangible, ¿ya? Pero mire lo que nos dice Isaías 31:5, dice, como las aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén, librando, preservando y salvando. El Señor defenderá, preservará a Jerusalén en los días de Ezequías, quien era el rey de Jerusalén en ese tiempo, como lo vamos a ver la semana que viene. Y es aquí donde llegamos al versículo 8, dice, entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y aún si escapa de la presencia de la espada, sus jóvenes serán sometidos a trabajos forzados. Fíjese que aquí la espada no es una espada de hombre, ¿ya? Dios le dijo que no lo echarían por ser lo suficientemente fuertes o por ser lo suficientemente poderosos militarmente hablando, sino que Dios mismo se va a hacer cargo de los enemigos de Jerusalén. Así que la confianza debería estar depositada en el Señor. Y amados hermanos, este es el mensaje que Dios nos da para hoy. Es Dios quien va a destruir nuestros enemigos, no por la fuerza del hombre, no por la capacidad humana, sino que por una capacidad divina, porque Dios nos quiere recordar que Él tiene cuidado de nosotros, ¿ya? Y es así como en esta protección que Dios le está dando al pueblo de Israel, a que confíen en Dios y no en los recursos de los hombres, es que llegamos al capítulo 32 del libro de Isaías, que podíamos resumir como el capítulo 32 de Isaías, el libertador para Jerusalén, ¿ya? Nos muestra la llegada de un tiempo de la tribulación, pero también la llegada de un rey. Y en el capítulo 32 vamos a encontrar el sexto lamento, ¿ya? Vamos a encontrar el sexto lamento. Los primeros 8 versículos del capítulo 32 del libro de Isaías, los 8 primeros versículos, los 8 primeros versículos se concentran en la persona del rey que va a reinar. Se concentran en la persona del rey que va a reinar. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán con rectitud. Esto nos está hablando del tiempo del reino milenial, ¿ya? Isaías nos describe mucho lo que es el reino milenial. Y el rey que se menciona, obviamente aquí no es nada más ni nada menos que Jesucristo, ¿ya? Como lo dice en 32:2, que aquel varón será como escondedero contra el viento y como refugio como en la tormenta, como arroyo de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra
calurosa. El Señor no solamente es un rey, sino que también es nuestro Salvador, ¿ya? El Señor es nuestro rey y también es nuestro Salvador. Él es nuestra roca para nuestra protección, ¿ya? En el capítulo 26 de Isaías, lo vimos hace un par de semanas, dice que él fue presentado, Isaías 26:4. Si quieren tomar la nota por ahí, después subrayarlo. Isaías 26:4 es presentado como la roca de los siglos. ¿Ya se acuerdan que hablamos de la roca del fundamento, la piedra angular? Bueno, nos hace referencia a esto mismo, a la roca de refugio. Dice 32:3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que lo ven y los oídos de los oyentes escucharán con atención. En otras palabras, el pueblo de Dios va a recibir un entendimiento espiritual. En este sentido, recordemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:12, ¿ya? Lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:12. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:12? Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. En ese entonces, los verdaderos valores espirituales serán establecidos y hechos muy evidentes, ¿ya? Hoy los valores morales en nuestra sociedad están completamente tergiversados y han desaparecido completamente. Y ese es nuestro mayor problema. ¿Por qué? Que nosotros que queremos defender los verdaderos valores somos criticados, somos condenados, somos discriminados y somos violentados. Por años en la mayoría de los colegios se enseña sobre la teoría de la evolución. Hoy se está enseñando sobre la igualdad de género. Ya los valores morales que confieren dignidad al ser humano, que están completamente obsoletos y en más están siendo prohibidos de propagarse o de expresarse públicamente. Pero Dios quiere que nosotros podamos ser el remanente al cual Dios nos está llamando, ¿ya? Hay una profecía que nos agrada mucho que dice que el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado respetable. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar a la luz las verdaderas intenciones del corazón. Esta es la tarea de este rey. ¿Cuál es la tarea del rey? De dar entendimiento, de dar a conocer a su pueblo, de mostrar los verdaderos valores y de exponer a los que no son sinceros ni son transparentes. Y llegamos a la segunda parte del capítulo 32 que comienza en el versículo 9 hasta el versículo 14. Del versículo 9 al versículo 14 nos habla del tiempo anterior de la tribulación, ¿ya? Del tiempo anterior de la tribulación. Dice, mujeres indolentes, 32:9, levantad y oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque por naturaleza las mujeres son mucho más sensibles que los hombres y son más conscientes del peligro que el hombre. Pueden evaluar con mayor exactitud el carácter de una persona y esto deberíamos tener en cuenta siempre. En este pasaje nos dice que el tiempo anterior a la tribulación, las mujeres se van a transformar en personas tan insensibles que no van a ser conscientes del peligro que se aproxima. Si nos damos cuenta, es una clara descripción de lo que es el feminismo actual. Hoy se está levantando un movimiento feminista que más que dignificar a la mujer, la está exponiendo, la está degradando. Estas mujeres fuertes, estas mujeres poderosas, estas mujeres capaces de todo, son estas mujeres que está mostrando el libro de Isaías capítulo 32, versículo 9, ¿ya? Y recuerden que esto es una muestra antes de la tribulación. Y vemos cómo la profecía de Isaías también se está
cumpliendo en este tiempo. Pero así como se levantan estas mujeres indolentes, también hay una promesa del Espíritu, que es la tercera parte de este capítulo, ¿ya? En la tercera y última parte del capítulo 32. Y vamos a centrar en 32:15 como el centro de esta tercera parte. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será como bosque. Si se dan cuenta, es una promesa que ya habíamos escuchado en el capítulo 31. Aquí nos encontramos ante un caso que es necesario prestar atención al desarrollo de la profecía. ¿Cuándo será derramado el Espíritu? ¿Cierto? El Espíritu será derramado cuando Cristo reine. El mismo profeta Joel lo dice: después de esto derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. Y esto también lo vemos en Joel 2, 30-31 nos habla que hará prodigios en el cielo y en la tierra, y nos va mostrando que son señales para el fin de los tiempos. El capítulo del versículo 15 en adelante, el capítulo 32, nos muestra esta promesa de la expansión del Espíritu Santo en los últimos tiempos, antes de que comience en la gran tribulación, ¿ya? Y así llegamos al capítulo 33, donde comienza con otro lamento, ¿cierto? Nos encontramos con el sexto lamento. Dice: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces traición, aunque nadie contra ti te la ha hecho. Cuando acabe de secar serás tú saqueado, y cuando acabe de cometer deslealtad se cometerán contra ti. Esta es la manera en que Isaías expresó grandes principios espirituales que Dios estableció desde el momento en que el hombre pecó. Esto lo vamos a encontrar también en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. ¿Ya? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Ya? Dice: todo lo que el hombre siembre, eso también segará. No podemos burlar a Dios. Esto es un principio fundamental, ¿ya? Y lo encontramos, como dijimos, en 33, uno nos habla del que saquea, y todo esto nos está hablando de Sennacherib. Lo voy a anotar aquí abajito el nombre del asirio. Sennacherib, quien fue a saquear, quien fue a tomar vino contra Jerusalén durante el reino de Ezequías, que vamos a ver la semana que viene. Pero no están solo limitados a los asirios, sino que estamos también viendo del punto de vista escatológico, ¿ya? 33.2 de Isaías dice: Señor, ten misericordia de nosotros, que en ti hemos esperado, sea nuestra fortaleza cada mañana, sea también nuestra salvación en el tiempo de la angustia. Esta es la oración por excelencia del remanente de Dios, porque el remanente sabe que ha sido apartado, el remanente sabe que ha sido tomado por Dios, y está el remanente declarando que la fortaleza y el cuidado proviene de Dios. Y también la oración, que nosotros como remanente de Dios tenemos que aclamar y tenemos que exponer constantemente en nuestras oraciones, ¿ya? Desde el capítulo 32:7 en adelante, vamos a encontrar un clamor de los embajadores que fallaron, ¿ya? Un clamor de los embajadores que fallaron. Alguien podría pensar que después de todo lo que Isaías vivió, aprendieron la lección, pero no fue así, ¿ya?
No fue así, sino que él dice aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas están deshechas y cesaron los pactos, cesaron los caminantes, han anulado el pacto, aborrecieron las ciudades, tuvo en nada a los hombres, ¿ya? Hoy en día se habla de una paz bastante frágil. Y Dios nos está hablando que en el último tiempo también el anticristo querrá poner paz, pero todos sabemos que esa paz será una paz que no tendrá mucha duración porque será el mismo anticristo quien romperá el tratado de paz. Cuando todos hablen de paz, será la destrucción repentina. 33:13 nos está hablando y nos está diciendo, hoy los que estáis lejos lo que he hecho y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Acá vemos dos tipos de personas, los que están lejos y los que están cerca. ¿Quiénes serían los que están lejos? Obviamente los que están lejos se está refiriendo a los gentiles, ¿ya? Los que están lejos se está refiriendo a los gentiles y los que están cerca se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Ya? Los que están lejos son los gentiles y los que están cerca se está refiriendo al pueblo de Israel. Este es un llamado para que todo el mundo conozca al Dios poderoso. ¿Ya? 33:14 dice, los pecadores se asombraron en Sion y el espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Cuando nos habla de los pecadores de Sion, cuando nos habla de los pecadores de Sion, nos está hablando de aquellos que no son verdaderos israelitas de corazón, sino que podríamos decir que son israelitas impíos, israelitas que no tienen una verdadera relación con Dios. ¿Ya? Y nos encontramos con el término el fuego consumidor, ¿ya? No es el fuego consumidor de Apocalipsis 20, sino que es el fuego consumidor de Hebreos 12:29. ¿Ya? Hebreos 12:29. Dice, Dios nuestro, Dios es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque consume el pecado, destruye el pecado. Hoy en muchas partes hay un gran movimiento que excluye a Dios y está creciendo a pasos agigantados. Y es razón por la cual nosotros debemos exponer y debemos dar a conocer la palabra de Dios. Y esto no nos va a traer amigos, sino que al contrario, nos va a traer muchos enemigos. Pero hay un canto de alabanza por la liberación final. Miren lo que dice, mirad, oh Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de que tu tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente es el Señor poderoso para con nosotros, y será un lugar de ríos y canales muy anchos, por el cual no navegará galera de remos, ni pasará nave poderosa. Recordemos que Babilonia se jacta del río Éufrates, ¿cierto? Asiria podía jactarse del río Tigris. Egipto podía enorgullecerse del río Nilo. Pero Jerusalén no tenía ningún puerto y no tenía ningún río más que el río Jordán, que no era un gran río. Sin embargo, vemos que el profeta Zacarías también hace una profetiza con respecto al reino. Creemos que Jerusalén va a ser también un puerto muy importante durante los últimos tiempos, porque todo se va a centrar en Jerusalén. ¿Ya? Dice en Isaías 33:24, dice, no dirá el morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Y esto no es nada más ni nada menos que el futuro glorioso para Jerusalén. Es el ojo que mira más, el ojo de fe, que mira más allá de las circunstancias inéditas. ¿Por qué? Porque va a ser perdonada la iniquidad.
Si nos damos cuenta, el capítulo 33 del libro de Isaías nos está mostrando la gloria que Dios tiene para el remanente, la gloria que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y llegamos al capítulo 34, y aquí concluye esta sección del bosquejo de Isaías, cual hemos llamado el reino, ¿cierto? Hemos estado hablando del 32, 33 y 34 con respecto al reino de Dios. Hemos visto que el juicio también ha sido un tema central, por eso está dentro de esta parte del juicio de las naciones, y hemos considerado 6 lamentos, 6 ayes en toda esta sección, en todo este tiempo. Sin embargo, en Tito capítulo 2, versículo 13, Tito capítulo 2, versículo 13, la esperanza dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Lo interesante es que la palabra de Dios espera con ansias un futuro maravilloso para Israel, pero que no será una consumación de los esfuerzos del ser humano, sino que será algo completo de parte de Dios. Dice en 34:1, acercaos naciones, juntaos para hoy, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. Ahora llegamos que Dios derrama su indignación sobre las naciones. Esto lo vamos a encontrar en los 4 primeros versículos, ¿cierto? Dice, porque el Señor está irado contra todas las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas. La destruirá y las entregará al matadero. Y veamos palabras importantes, como por ejemplo, nos habla de indignación, nos habla de destrucción y nos habla que las va a entregar al matadero. Son expresiones muy fuertes, creo que son las expresiones más fuertes que Isaías pudo haber utilizado. Y nos está hablando de este juicio universal y de este juicio severo, ¿ya? Como los sellos, como las trompetas y como las copas del Apocalipsis. Isaías 34:3 dice que los muertos de ella serán arrojados, sus cadáveres subirán el hedor y los montes se disolverán con la sangre de ellos. Estos son uno de los versículos más radicales, más sangrientos y más terribles que tenemos en la Biblia. No tan solo por la imagen repulsiva que representa, sino que es algo que realmente yo creo que Isaías no describió lo que estaba viendo en ese momento. ¿Ya? Todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo ejército y como cae la hoja de la parra, como se cae la hoja de la higuera. Esto es con seguridad, y lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Uno de los sellos, una de las trompetas, una de las copas, habla que el cielo será recogido y toda estrella va a caer. Y llegamos al 34:5, vemos que está representado Edom. Dice, porque los cielos se embriagará, mi espada descenderá sobre Edom y sobre el pueblo de mi maldición. Edom representa a todos los enemigos de Dios, ¿ya? Edom representa a todos los enemigos de Dios. Se habla de la espada de Dios en el cielo, ¿ya? Y es una espada con un propósito de venganza. Dios la toma para traer justicia sobre los enemigos. Se menciona a Edom. Recordemos que Edom es Esaú, y Esaú representa la naturaleza humana controlada por las pasiones, ¿ya? Dice en Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios jugará a Edom porque ese pueblo está contra Dios, contra su palabra y contra todo lo que es bueno y lo que es justo. Y en 34:8 dice, porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito
del Señor. Lo vamos a ver en Isaías 63. También vamos a hablar con respecto a este punto. ¿Ya? Dice 5:18, ni la letra más pequeña ni la tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que Isaías nos está hablando se va a cumplir en un punto de vista escatológico. Y llegamos al último capítulo del día de hoy, ¿ya? Que es una joya poética. El capítulo 35 es muy poético, es de un verso muy enriquecedor que nos va a hablar de las bendiciones del milenio, ¿ya? La calma que muestra este capítulo 35 es muy contrastante, es completamente opuesto a los juicios de los capítulos anteriores, como que la sección de los juicios de las naciones termina con un poema que nos va a traer mucha calma. Es como el Cantares 2, cuando dice, ya ha pasado el invierno y han brotado las flores en la tierra. Y comienza el capítulo 35 diciendo que la maldición del pecado será retirada. Dice, se alegrará el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa. Se nos dice que los desiertos, hoy en día, que los desiertos están aumentando producto del calentamiento global, pero en el tiempo del reino milenial esto es completamente distinto. Ya va a haber un desierto que va a florecer. Toda la contaminación ambiental va a ser quitada y también será removida la maldición del desierto. La conocida frase, el desierto florecerá como la rosa, es una adecuada y feliz imagen del futuro. Dice en 32:2 que florecerá profundamente y se alegrará y cantará. En Romanos 8:32, dice que la creación gime como si tuviera a dolores de parto, mientras que en el reino milenial toda la creación se alegrará. Y llegamos al segundo párrafo o al segundo verso de este poema del capítulo 35, en donde nos habla que en el reino milenial los hombres seremos renovados. Dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. En el 4 dice, decida los corazones de poco ánimo, apocados, esforzados, no temáis, aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y nos salvará. En medio de las tormentas de juicio, el pueblo de Dios podrá alegrarse porque ellos saben que Dios va a venir y los va a salvar. En medio de la tormenta, en medio de la aflicción, es cuando la iglesia más alegre y con más esperanza debe tener, porque sabe que el reino de Dios será establecido. Y volvemos a encontrarnos con este cántico que dice, y los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque agua brotarán en el desierto y las torrentes de la estepa. Todas las enfermedades físicas, todas las aflicciones son resultado del pecado, pero todo esto va a ser quitado y va a ser erradicado en el reino milenial, ¿ya? Y llegamos al tercer verso de este poema en el versículo 10. El versículo 10 del capítulo 35 comienza el tercer verso de este poema que Dios quiere cerrar el juicio a las naciones. Y los redimidos por el Señor volverán a Sion con alegría, con gozo perpetuo sobre sus cabezas. Puede pensar en algo mejor que esto. Esta escena no solo incluye a Jerusalén, sino que nos incluye a nosotros también, a todos los redimidos. Como lo dice en Zacarías capítulo 14, en Zacarías capítulo 14, del 16 al 17. Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey y al Señor de los ejércitos y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no subiere para adorar, no habrá lluvia para ellos. Podemos repetir
darnos cuenta de que así finaliza la primera división del libro de Isaías con respecto al juicio de la nación. ¿Y cómo termina? Con juicios, con lamentos, con tormentos, pero como nos damos cuenta, en medio del juicio, Dios también levanta un remanente. Dios tiene un remanente para aquellos que creen que van a superar los juicios y que van a superar las dificultades y que van a superar los lamentos. ¿Por qué? Porque ellos no confían en el hombre, no confían en Egipto, no van a hacer alianzas con la humanidad, sino que su esperanza está puesta únicamente en el Señor. Es ese en la iglesia que Dios está esperando, y es esa la iglesia que nosotros debemos tratar de ser y consagrarnos para el Señor. No tenemos que confiar en los hombres, no tenemos que confiar en la capacidad del hombre, sino que tenemos que confiar única y exclusivamente en el Señor. Y es así como